Hola, bienvenidos a Un Nuevo con Barney. En este video vamos a trabajar con un teorema muy interesante, la fórmula integral de Cauchy. ¿Qué es lo que dice ese teorema? Que si f de z es una función analítica en un dominio simplemente conexo de, naturalmente, el plano complejo, entonces para cualquier punto A en ese D dominio y cualquier curva simple cerrada en D que contenga el punto A, se tiene que f de A es 1 sobre 2pi por i, integral cerrada sobre la curva, f de z sobre z menos a por dz. Y generalizando esto, más aún generalizando, la enésima derivada en A simplemente es n factorial sobre 2pi por i, integral cerrada sobre la curva que estamos hablando ahí, f de z sobre z menos a la n más 1 cuando n vale 0, 1, 2, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la fórmula integral de Cauchy. No la voy a demostrar, pero la vamos a entender, vean. Por ejemplo, si yo quiero calcular, vamos a entenderla aquí con un ejemplo bien claro. Si yo quiero calcular esta integral sobre esa curva que tengo allá, de z sobre z, vamos a entenderla. Entonces, vean, ¿cuál es la curva C? Simplemente la curva C es esta. Supongamos que arranque aquí, viene con esta orientación, ¿no? Aquí está el 0 más 0i, ¿no? Entonces, si nosotros queremos evaluar esta integral de dz sobre la curva, ¿cuál es el conjunto simplemente conexo para esta integral? Simplemente ese D que estoy hablando ahí puede ser el plano complejo. Y en el plano complejo está el A. ¿Cuánto vale el A para este caso? El A vale 0. O sea, si tomamos el conjunto D como el plano complejo, el punto 0, o sea, z menos A, z menos 0, está en el plano complejo. Ahora, si consideramos esta curva, el punto 0, 0 está en el plano complejo y está por dentro de la curva. ¿Cuál es la función f que estamos hablando ahí? Entonces, en este caso, la función f de z, ¿cuál es? Simplemente es 1. Entonces, que quede muy claro, vea. Esta función f de z igual a 1 es analítica en todo el plano complejo. Y tengo una curva que está contenida en el plano complejo. Y esa curva contiene A, en este caso vale 0. Entonces vamos a aplicar esta fórmula que está aquí. O sea, aquí el A vale 0. Entonces despejamos la integral, o sea, despéjenmela aquí. Va a ser 2pi, pasamos a multiplicar aquí, por f de ¿cuánto? ¿Cuánto vale A? Por f de 0. Vamos, ¿y cuánto vale f de 0? Vale 1. O sea que esta integral vale 2pi por i. ¿De acuerdo? La f de z es 1. Entonces, que quede muy claro, vean. La función analítica es la que está en el numerador. Esta es la que es la función analítica en un dominio simplemente conexo. Esta curva debe estar incluida en ese dominio y este punto A debe estar metida en la curva. Aquí el dominio D puede ser un conjunto aquí que contenga a esta curva y naturalmente si contiene esta curva pues contiene al 0 que está aquí, ¿no? 2. Entonces en este video vamos a entender esta. Y en los próximos videos pues trabajamos con esta y con esa que está allá, ¿no? Ahora observe, cuando n vale 0 aquí, derivada 0. Simplemente f de A va a ser 1 sobre 2pi y aquí z menos a la 1, o sea esta. O sea, esta sale de aquí. Bueno, número 2. Si yo tengo esta integral sobre c, en este video voy a trabajar con la misma curva. De z sobre z, un punto que esté por dentro, menos i, z menos i. Entonces ubiquemos a i, observe, i está por aquí, no hay ningún problema. ¿Cuál es la f aquí? La f de z. La f de z en este caso vale 1. Esta función es analítica en todo el plano complejo. Y el i, ahora, aquí tengo la curva, una curva cualquiera en el plano complejo. Y esa curva contiene el punto I. Entonces puedo aplicar la fórmula integral de Cauchy. En este caso A vale I. Y f de z vale 1. Entonces estamos aquí. F de z sobre z menos i por dz es 2pi i
por f de i. O sea, esto va a ser igual a 2pi por i por f de a, que es i en este caso, ¿no? ¿Y cuánto vale f de i? F de i vale 1. O sea, simplemente me quedaría 2pi por i. ¿De acuerdo? Si aquí escribo z más i, lo mismo, ¿no? Aquí sería f de menos i. Para la función f de menos i vale 1. 3. Integral cerrada. Estoy trabajando con esa curva. 1 menos coseno de z sobre z, por ejemplo. ¿Cuánto vale esta integral? Entonces, observe, la curva C. La curva C es esa que está ahí y contiene el punto z menos a, o sea, 0, el punto es 0. ¿La f cuál es? 1 menos coseno z. La f es analítica en todo el plano complejo y tengo esta curva en el plano complejo y tengo el punto z igual 0 en el plano complejo, entonces puedo aplicar esta fórmula. Entonces, esta vaina va a ser igual a 2pi por i, despejando la integral de aquí, ¿no? Despejando la integral. Por f, calculado en 0. Si f de z es 1 menos coseno z, entonces ¿cuánto vale f de 0? Reemplazamos el z por 0. Aquí me queda 1 menos 1, 0. Y esta integral simplemente daría 0, ¿no? ¿De acuerdo? Esa integral daría 0. ¿Vamos? Bueno, espero que vaya quedando claro cómo es que se aplica la fórmula integral de Cauchy. O sea, uno lo que hace es despejar esta integral de aquí, buscar el a, buscar la f, y esta integral de aquí va a ser 2pi por i por la f, evaluada en el punto que está acá. Naturalmente que la f sea analítica en un dominio simplemente conexo, que ahí esté una curva simplemente cerrada, regular a trozos, y que esa curva encierra el punto. Y podemos aplicar esta fórmula, que es la fórmula integral de Cauchy. En el próximo video vamos a seguir trabajando con esta fórmula, ¿no? Hasta pronto.